Amén. Daré fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes. Puedes tomar asiento. ¿Cómo están? ¿Qué horas tenemos? Pues, quiero saber la hora, que es que 10:15. Ok. Vamos a hacer ahora para los que llegaron, les bendigo, muy acuciosos ustedes, están en lo que debemos estar y es que es llegar en la hora justa para que salgamos a la hora justa, ¿sí? Empezamos 9:30. Sí, por favor, gracias. Empezamos 9:30 en punto para que siempre lleguemos en punto a esa hora. Entonces, que podamos tener todo el culto, que desarrollemos todo el culto en orden, en edificación. Entonces, hoy llegué muy temprano precisamente para hacer eso. En punto, terminamos en punto. Vamos a estar terminando por tarde 11:30 para que lleguemos a la casa no a cocinar, sino ya a almorzar. Amén. Hoy es primer domingo de diciembre. Siempre el primer domingo de cada mes tenemos algo muy especial y es nuestra celebración de Santa Cena. Amén. En 1 Corintios, como le dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo le dice a la iglesia en Corintios que deben hacer algo particular, como siempre lo deben hacer todos los creyentes. Y él les dice lo siguiente en el versículo 23, dice, pues yo transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo firmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer y beber de la copa. Pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos e incluso han muerto. Entonces la expresión de Pablo y la enseñanza de Pablo para la iglesia es que siempre que debemos tomar este tipo o esta celebración o esta conmemoración, la debemos tomar de una forma reverente, que la debemos tomar en acción de gracias, que la debemos tomar eh, honrando el nombre del Señor, honrando su cuerpo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Acto conmemorativo, acto que muestra nuestra o reafirma nuestra fe cristiana. ¿Sí? Ese es como el sello de que somos hijos de Dios, que creemos en Jesús. ¿Por qué creemos en Jesús? Creemos que Jesús murió, fue a la cruz, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ustedes se saben el credo de Nicea, ¿no? Credo niciano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, hasta me hace, no. Eso nos lo aprendimos en la iglesia tradicional, no lo enseñó y está bien, ¿sí? Solo que había unas partecitas que ya uno dice, bueno, ahí no, pero el texto original habla de la obra salvadora de Jesús, su redención, su muerte sacrificial por cada uno de nosotros. Y eso es lo que hacemos cuando tomamos la cena. Nos acordamos, afirmamos nuestra fe, constantemente estamos diciendo, gracias Señor, porque el pan, como dijo el Señor mismo en la noche que fue entregado, dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, para salvación, para redención. A veces se nos olvida y tenemos al Señor como algo que es como muy normal y no. Y le ha hecho un sacrificio muy especial por cada uno de nosotros.
su muerte, el único que ha muerto por nosotros, muerte de cruz, nos ha amado hasta muerte de cruz, dice Gálatas 5. Entonces nosotros tenemos que entrar a cada vez que tomamos esta cena, hacerlo de una manera muy, muy, muy especial, con mucha devoción, con mucho respeto, entendiendo que debo tomarla dignamente, como el mismo apóstol Pablo decía, tómenla dignamente, siempre les he insistido, ¿qué es tomar la cena dignamente? Dignamente es que yo me sienta verdaderamente hijo de Dios, un buen hijo de Dios. ¿Qué es ser un buen hijo de Dios? Uno diría, es andar con las alas y la aureola. Y no se trata de eso, se trata verdaderamente que nuestra fe está en Jesús, porque todos de una u otra manera andamos pecando. Y el que esté libre de pecado, pues no me van a tirar los celulares, pero tenemos la posibilidad, como dice la Escritura, que cada día debemos pecar menos y entrar en un proceso de santificación, cada día menos, más santos, más santos. Seremos completamente santos cuando estemos con Él. Pero esa condición de pecadores nos hace recordar que Jesús estuvo ahí en la cruz derramando su sangre. ¿Por qué? ¿Para qué? Para perdón de pecados. Cada vez que tomo la cena y bebo la copa, me acuerdo, tengo redención y tengo perdón de pecados. Y eso debe ser diario, no cada mes, cada vez que venimos aquí a la iglesia, sino debe ser diario. Nuestra comunión debe ser diaria con el Señor. Por eso es importante que la tomemos en acción de gracias, con actitud de arrepentimiento, sentirnos verdaderamente dignos de tomarla y no abrir las puertas a lo que dice Pablo, luego dice, algunos están enfermos y otros están muertos. Era tan poderosa la enseñanza y la elevación y el compartir la cena, la Santa Cena, que venía un juicio especial sobre las personas que la tomaban en ese tiempo y aún. Y dice enfermedad y muerte. Sí, suena como muy fuerte eso, ¿sí? Pero no suena fuerte, pero es una realidad. El poner en poco lo que Dios nos ha dado es un pecado casi que no es que ninguno de los pecados no puedan ser perdonados. El pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia al Espíritu Santo. El resto de los pecados, dice la Biblia, que nos perdona el Señor. Pero suena un sacrilegio, ¿cierto? De que nosotros pongamos en poco el cuerpo y la sangre del Señor. Porque es que eso fue lo que hizo Jesús por mí. Ser cristiano es reconocer eso. Ser cristiano es saber que Jesús me ha amado y que hizo un sacrificio tan grande por mí que a veces no lo valoro, que lo pongo en poco, que como que eso fuera algo que debería haber hecho Dios por nosotros, y no se trata de eso. Se trata de que nosotros tengamos claro de que Él me ha amado, nos ha amado tanto, que nosotros tenemos que ser agradecidos y tener un acto de retribución ¿en qué? De agradecimiento y de renovación en nuestras vidas de una conducta correcta, porque nos marca una directriz. Entonces hoy vamos a tomar la cena en acción de gracias. Pero primero hagamos lo que dijo Pablo. Oiga, examínese cada uno. Dice en el versículo 27, dice, 28, esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer y beber de la copa. Antes de comer y beber de la copa. ¿Qué debemos hacer? Examinar. Hagámosle una pasadita al último mes a ver qué ha pasado en nosotros. No nos vayamos para más allá, vayámonos para la semana pasada a ver. ¿Cómo hemos andado? Examinémonos. ¿Qué es examinar? Es verdaderamente poner nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma en las manos del Señor, porque dice que la palabra, ¿sí? Que el Señor nos escudriña y que ante Él no podemos, ¿qué? Ocultar, ¿qué? Nada. Él nos conoce. El Señor nos conoce en nuestra mente, en nuestro interior. Es el único que puede llegar a nuestra mente, ¿no? Todos quisiéramos como conocer qué piensa el otro, ¿no? Pero eso no lo puede hacer absolutamente nadie, lo hace solamente el Señor. Y además,
La misma palabra dice que discierne las intenciones que tenemos. Entonces, si nosotros nos pusiéramos y verdaderamente escudriñáramos nuestro corazón, diríamos realmente sí. No soy como tan sano, ni tan santo, ni como que soy tan realmente un hijo correcto delante del Señor. Pero Él me ama y me perdona. Pero no porque me ama y me perdona tengo que seguir haciendo lo mismo. Porque entonces me vuelvo una persona que estoy permanentemente recayendo o siendo recurrente en algo que no agrada al Señor. Entonces no me he arrepentido verdaderamente. Entonces tenemos que marcar un punto de partida en nuestras vidas en que decimos no más. Señor, luché esta semana con esto, con este pecado, con esta actitud, con esto que está, pero no quiero seguirlo haciendo. Me arrepiento, confieso mi pecado, confieso mi falta, confieso que he hecho lo malo delante de ti. Lávame con tu sangre, me siento perdonado, pero me arrepiento y es que no voy a volver a cometer lo mismo. Ese es examinarnos. El examinarnos es escudriñar verdaderamente nuestro corazón. No nos engañemos a nosotros mismos. La Biblia dice que el Señor no puede ser burlado, engañado. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, nos podemos engañar, creyendo que somos correctos, santos, así transparentes, y no es así. Pero cuando ponemos nuestra debilidad, colocamos nuestra vida delante del Señor y Él nos escudriña, ese es el principio para ser verdaderos hijos de Dios. Ese es el verdadero crecimiento cristiano. Reconocernos, saber que somos así de pecadores y que luchamos con eso. Y que ahí está el Señor, que con su sacrificio en la cruz del Calvario me da redención y me da perdón. Y ahí es donde empieza una nueva vida, una vida de transformación, colocando todo en las manos del Señor. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojos ahí, no se vaya a dar golpes de pecho, sino simplemente pídele al Señor que traiga memoria, que te examine, que te confronte. Que te confronte. ¿Qué es lo que has hecho? Y pide perdón, Señor, perdóname. Invoca la sangre de Jesús. Pide redención para tu vida. Dile, Señor, yo quiero ser una persona digna de tu presencia. Poder tomar esta cena recordando que tú me amaste hasta la muerte. Tengo derecho, posibilidad de ir al cielo, de estar contigo, de disfrutar contigo el cielo, Señor. Por eso hoy, Señor, pedimos que tu presencia, Señor, nos confronte. Te pido perdón, Señor, por cada obra que haya hecho, Señor, que no te ha agradado. Cada pensamiento que he tenido y que no ha sido de tu agrado. Quizá también he omitido la obediencia ante ti, Señor. Me has llamado quizá a orar y dejado a un lado, Señor. Quizá he podido hacer el bien y no lo he hecho. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por mis malos pensamientos, por mis palabras ociosas. Te pido perdón por mis actos que vulneran, Señor, la integridad mía y la de mis semejantes. Quizás, Señor, hablo mucho de ti, pero poco practico lo que digo, Señor. Me engaño a sí mismo. Hoy te pido perdón, Señor. Pongo en poco la redención que tú me diste en la cruz del Calvario. Esa muerte de cruz, ese sacrificio por abrirme una puerta a la eternidad, Señor. Un camino a la salvación
lo dejo en poco, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Aún más, Señor. Creo en ti, pero niego mi fe delante de otros. No soy sincero contigo, Señor. Y se me olvida que tú me conoces. Conoces mis debilidades, mis pasiones, mis defectos. Conoces mi entrar y mi salir. Conoces mis acciones en público, en privado y en la intimidad, Señor. Ante ti no me puedo esconder. Ante ti, Señor, mi vida está como a cara descubierta, Señor. A veces no me doy cuenta, Señor. Pero tú, a través de tu Espíritu Santo, estás conmigo. Te contristas cuando no te obedezco. Cuando me aparto de ti, Señor. Pero nunca tú me abandonas, Señor. Hoy te pido que reafirmes mi fe en ti, Señor. Que mi fe en ti, Señor Jesucristo, sea cada día más fuerte. Que cada vez que yo diga que soy cristiano, que sigo tus pisadas, es porque realmente lo testifico al mundo. Dame esa valentía, esa confianza de hacer las cosas conforme a lo que tú me mandas, Señor. Señor, no quiero vivir dobles vidas, sino quiero que vivir una vida normal, aferrada a ti, Señor, con defectos, con virtudes, pero cimentada en ti. Que mi fe no falte, Señor, que siempre esté confiado en que tú eres mi roca, mi ancla, el que me sostiene, el que me levanta, el que me arrulla, el que me guía, el que me marca una dirección en esta vida, Señor. Gracias por el sacrificio de la sangre tuya en la cruz, por la cual, Señor, tengo redención, por la cual tengo la oportunidad de estar en pacto contigo. Gracias por tu cuerpo, molido en la cruz, porque tú fuiste a la cruz como cordero que va al matadero, humillado y menoscabado, Señor. Estuviste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Porque tu palabra dice, mas tú muestras tu amor para que con nosotros, que aún siendo pecador, tú, Cristo, moriste por mí. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a tomar el pan. Señor, hoy colocamos este símbolo del pan que fue molido por nosotros y lo tomamos en acción de gracias. Este pan representa tu cuerpo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar del pan. Señor, hoy colocamos este símbolo de la vid que representa, Señor, tu sangre derramada por nosotros para pacto eterno entre tú y nosotros. Hoy la tomamos en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar de la. Amén. Gracias. Amén. ¿Quién quiere recibir palabra de Dios?
¿Trajeron su Biblia? ¿Trajeron su celular? ¿Dentro de su celular trajeron la Biblia? ¿Sí? ¿Ya bajaron la app? El día del aniversario les dije que tengo en mi mente que todos estemos conectados. Es decir, que vamos a trabajar con los ingenieros de sistemas de la iglesia, que son, ya tengo varios acá. Crear una app, ¿sí? Una app donde nos comuniquemos nosotros, no por el chat normalmente, sino donde tengamos, por ejemplo, la Biblia, donde podamos tener los devocionales, para que todos estemos conectados con Living in Family. Entonces ya les voy a ir contando al respecto para que podamos tener nuestras Biblias. Yo siempre trato de cargar, amo el papel, todavía, amo el papel porque me parece algo especial. Es como más romántico, ¿no? El tener el libro permanente. ¿Ustedes han leído últimamente libros en digitales? ¿Alguien ha leído libros digitales acá? Dos, tres. ¿Qué tal la experiencia de leer libros digitales? Chévere. ¿Y alguien ha leído en estos últimos tiempos? Bueno, ¿qué libro digital han leído últimamente? A ver, ¿quién me levantó la mano por allá? ¿Qué libro? Sobre digital, ¿sí? En el computador o en el teléfono. Ok, muy bien, sobre la fe. Y un libro normal, de así de papelito, ¿quién ha leído últimamente? ¿No hemos leído? ¿Carlos? ¿Qué libro? Uy, ya lo leí. El libro más rico de Babilonia. Chévere, tiene unos pensamientos muy chéveres. De cómo llegar a alcanzar las finanzas. Y Sofía, que viva la música de Andrés Caiza. Que viva la música. Muy bien. Oiga, ¿y para qué sirve leer? Ese es el tema de hoy. ¿Para qué sirve leer? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Yo creo que si nos llevamos este versículo en nuestro corazón para la casa, creo que habremos alcanzado una gran bendición. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. ¿Dónde están los niños, por favor? Los están esperando abajo, los niños pequeñitos y los preadolescentes. ¿Dónde están los pelados de 12 para arriba? Hasta 16. No hay preadolescentes. Bueno, listo. Entonces los niños abajo. Dice, se me olvidaba algo. Estamos en modo de renovación. Para todos, una notificación muy especial. A partir de hoy no vamos a hacer transmisiones en vivo. ¿Listo? No dijeron amén ni nada. Vamos a editarlas. Vamos a editar las charlas y después las subimos, pero en vivo no va a haber. Amén, ¿sí o no? Amén. ¿Eso qué implica? Hay que venir, muy bien. A escuchar y a discernir sobre la palabra, por ejemplo, como dice hoy la escritura. ¿Qué dice la escritura? Como dicen las escrituras. ¿Qué dicen? Los seres humanos, ¿quiénes? Diga yo. Diga, yo soy. ¿Como qué? Como la hierba. Diga, soy bello. Como una flor del campo. ¿Cómo les parece esa meditación? Nosotros somos como la hierba, su belleza es como la flor de un campo. Mire a la persona que está al lado, dígale, tienes cara de orquídea o de rosa, yo no sé. ¿Dónde está mi rosa? Mi rosa especial, mi especial tesoro, ¿dónde está? Es una rosa especial. Dice, somos como una flor del campo, pero, ¿qué dice la Biblia? Que adicionalmente somos ¿qué? Como somos como la hierba, pues la hierba, ¿qué pasa? Cuando se seca uno. Nosotros cuando nos empezamos a secar.
A ver, todos somos espirituales y que... ¿Ah? Bueno, son espirituales. Ahora volvamos más terrenales. ¿Cuándo empezamos a secar? ¿Cuándo qué? Cuando envejecemos. Todavía no he empezado, pero bueno, gracias a Dios. Cuando envejecemos, empezamos a secarnos. Y nuestra belleza, que es la flor, dice que es como una belleza, ¿cierto? Que somos como bellos, como las flores. ¿Qué pasa? La belleza, ¿qué? Se marchita, o sea, con los años ya uno no es el mismo de hace 20 años o hace como 5 años atrás, no éramos iguales, ¿cierto, Jorge? Era mechudo, era mechudo, yo también era mechudo. Ninguno ha visto la foto mía cuando tenía 18 años. No la voy a sacar, eso es un secreto, es un secreto. 8 días antes de irme al ejército, porque fui al ejército, no saben cómo era mi cabello. Nunca más lo volví a ver, pero a ver, algún día lo sacaremos aquí en público. Dice, pero la palabra del Señor, o sea, nosotros, todos nosotros desaparecemos, nos marchitamos, nos secamos. Pero dice, pero la palabra del Señor, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y vuelvo a lo que iniciamos. ¿Para qué sirve leer? ¿Para qué sirve leer? Si dice que la palabra de Dios, ¿qué es qué? Es esto. La palabra de Dios es esto. Es este texto que tenemos acá, este librito que tenemos acá. Por eso les decía, ¿dónde está el librito llamado Biblia? Está en sus... Como estamos en un mundo moderno, pues lo tenemos digitalmente, listo. Está bien. No hay problema tenerlo ahí. Es igual, es la transcripción completa de lo que está acá. Sigue siendo el libro. Pero ¿un libro para qué? ¿Para qué me sirve ese libro que tenemos acá? Si dice la Biblia que ese libro permanece para siempre, ¿por qué no leemos ese libro? ¿Por qué nos cuesta leer? Si la lectura trae unos beneficios, en la medida que cada uno de nosotros lee y lee cada día más y más, lo que está haciendo es enriquecer el conocimiento, nuestro intelecto. Pero adicionalmente, cuando empiezo a leer este libro, no solamente estoy enriqueciendo el conocimiento, sino algo más profundo. Y me encontré algo muy particular. ¿Cuáles son los libros más leídos en el mundo? Y busqué, saqué el top 10. Miren lo que dice acá. ¿Han escuchado del código de Da Vinci? ¿Alguno lo leyó? No. Vimos la película, que es más fácil, ¿no? Porque ahora todo es más fácil, ¿cierto? Es más fácil ver la pasión de Cristo que leer la pasión de Cristo, ¿o no? ¿Cierto? Porque como ahora estamos en un mundo que el tiempo es oro, según eso, casi que no tenemos tiempo para dedicar a la lectura. Y ese es uno de los grandes argumentos de por qué no leemos. No me queda tiempo. ¿Sí? Porque uno cuando se sienta o se acuesta o tiene un espacio para leer, es tiempo, ¿cierto? Y normalmente decimos, no tenemos tiempo. Pero hago otra pregunta, ¿por qué si nos queda tiempo para las redes sociales o para la televisión? Ya ahora casi televisión no hay, ahora son redes sociales o para el Netflix y todo eso. No está mal hacer eso, ¿sí? Pero ¿por qué el argumento de que no tengo tiempo para leer la Biblia? Los jóvenes dicen, ¿será que es un libro tan ladrilludo para leer? Que me queda más fácil que pueda ver las imágenes o ahorrarme el tiempo, porque estamos así de tiempo, ver la pasión de Cristo y no leer la pasión de Cristo. Entonces, el código de Da Vinci le ha vendido más o menos 80 millones de copias. Harto, ¿cierto? 80 millones de copias de una persona que se puso a escribir
y lanzó ese documento, ese libro, y lo ha leído, lo han comprado 80 millones. ¿Algunas ha escuchado sobre las crónicas de Narnia? El león, la bruja y el armario, ¿lo han leído? ¿Lo han leído? Yo se lo compré a mis hijas cuando eran pequeñas. ¿Sí o no, Luisa? Por ahí hasta. Le dije, leen estos libros. Y son libros muy bonitos y que se los puse a leer a ellos. Y uno diría, uy, terrible esos libros, ¿no? C.S. Lewis es uno de los grandes teólogos que tiene unos conceptos teológicos muy, es un erudito y escribió estos libros y son muy bonitos, son historias para los niños. En vez de estar colocándole, no sé ahora cuáles son los animes de ahora, que vean en el celular todos los años, ¿por qué no lo ponemos a leer? Una pequeña reflexión. Pues C.S. Lewis con las Crónicas de Narnia vendió 85 millones de copias. Harto. Dentro de esas las compramos nosotros. No piratas, originales. ¿Sí? Aquí no están las piratas, ¿no? Porque es que los hijos de Dios no compramos piratas, ¿no? Compramos originales. Listo. El Hobbit. ¿Alguno ha leído El Hobbit? Pero sí se han visto la película y el Señor de los Anillos, ¿cierto? ¿Cierto? Muy chévere, ¿sí o no? ¿Cómo es el ojo que todo lo ve y todo ese tipo de cosas? Unas películas muy chéveres, pero el Hobbit ha vendido 100 millones de copias. Harry Potter. Nadie dice, yo lo he leído, así menos que van a decir que hemos leído. Pues Harry Potter habla de un mago, de prácticas ocultistas, y ese libro ha vendido 107 millones de copias. Lo ocultista vende, ¿no? La gente le gusta las cosas ocultas. Bueno, se ha vendido 107 millones de copias. ¿Alguno ha leído El Principito? Si no hemos leído El Principito porque nos lo obligan a leer en el colegio, pues entonces estamos más que bendecidos. Pues, ¿quién ha leído El Principito? No, hay que leer. Hay que leer. Y es cortico, sí, es cortico, no es muy grande. 140 millones de copias. Este es muy bueno. La historia de dos ciudades, de Charles Dickens. ¿Alguno lo ha leído? Buenísimo. Hay que leerlo. La historia de Inglaterra. Ha leído aproximadamente 200 millones de copias. Sí, todos nosotros como latinos, como buenos expositores del lenguaje castellano, ha leído El Quijote de la Mancha. ¿Cierto? Allá Sancho Panza y el Quijote peleando con los molinos. Hay muchos Sancho Panzas por acá, pero no, quizá no hemos leído o no han leído, no sé. Pero es un muy buen libro. Es el libro icónico de la lengua castellana. Si queremos aprender a hablar, pues leamos. Recuerden, la lectura es conocimiento, nos enriquece, nos llena, nos da un nivel superior. De Miguel de Cervantes, 400 millones de copias. No creo que usted lo hayamos leído, no. Espero de pronto sí que leer unas apartes. Leí unos apartes de este libro que se llama El Corán. El Corán ha vendido 800 millones de copias. Es importante leer también. Eso nos enriquece. Es importante hacer las comparaciones, tener claro todo lo que estamos creyendo. ¿Por qué cada musulmán tiene la obligación en su vida de leer el Corán varias veces? Igual que nosotros, ¿no? Citas con el presidente de Mao Zedong. Vendió entre 800 y 5.000 millones de copias. Las cartas de Mao Zedong durante la época de su liderazgo, se vendieron muchos porque se las distribuyó a su nación, porque su nación es muy grande. Entonces se vendieron demasiados y el objetivo era promulgarlo por el mundo. Entonces por eso se produjeron. Ese es el segundo libro más vendido en la historia. Pero el primer libro más vendido en la historia y con más copias en la historia se llama la Biblia.
aproximadamente entre 2.500 a 6.000 millones de copias. Casi que cada persona en el planeta tiene una Biblia en sus manos. Restémosle las 800 de los musulmanes, pero el resto de la población o ha tenido contacto con la palabra o ha tenido una Biblia en su celular donde esté. Y eso quiere decir que es uno de los libros más vendidos, más copias en el mundo, porque tiene una riqueza, no solamente de conocimiento, sino una riqueza espiritual. Teniendo este contexto de que este es el libro iónico para no nosotros los cristianos, sino para la humanidad, la pregunta es que nosotros como cristianos, ¿por qué no la leemos? ¿Por qué la Biblia se nos vuelve algo difícil para leer o no es atractiva para leer? ¿Qué será lo que pasa con ese libro? Encontré un pensamiento de alguien, dice, que este libro es tan poderoso que nos aleja del pecado, pero también existe la gran posibilidad que el pecado en su gran mayoría nos aleja de este libro. Mire eso, nos aleja del pecado o el pecado nos aleja de él. ¿Por qué? Porque este libro tiene algo muy especial y es el que nos marca un diseño para nuestra vida moral, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida espiritual, de la cual nosotros no estamos echando mano, lo estamos dejando a un lado. Creemos que la Biblia es un libro que sí, ahí habla y todos decimos palabra de Dios y todos dicen ¿qué? Amén. ¿Sí? Eso, alabado sea Dios. Amén. Amén. Y ahora la pregunta es, ¿por qué queremos todo tan fácil y por qué no vamos y empezamos a escudriñar, como decía Jesús, escudriñar las escrituras, porque ahí está la verdad? Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú adquieres el conocimiento a través de la lectura, tienes otros criterios para ver la vida. Dejas de ser esclavo y que el que tiene el conocimiento tiene ¿qué? El poder. Cada vez que uno tiene conocimiento de algo, está por encima y tiene otros criterios para desarrollarse en la vida cotidiana. Si sabemos que este libro tiene tanto poder, ¿por qué no lo leemos? ¿Por qué lo tenemos de decoración en nuestra casa? ¿Por qué lo tenemos arrumado y por qué lo tenemos en la Biblia y ojalá que no lo vean, ¿sí? Que no me lo vean que yo lo tengo ahí? En mi trabajo yo tengo una Biblia y la tengo abierta. Yo llego todos los días leo. En mi casa tengo una Biblia. No una, hay como unas 15. Esta mañana estaba revisando y hay como 15 Biblias en la casa. Pero todas están subrayadas. ¿Por qué? Porque hemos encontrado el valor verdadero de la palabra. Pero ¿qué es la Biblia realmente? La Biblia no está diseñada para tenerla de adorno. La Biblia está diseñada para digerirla. Es decir, vamos a rumiar Biblia. Dígale a la persona que está al lado, diga, bueno, rumie Biblia, mastique Biblia, coma Biblia, coma Biblia. ¿Tiene hambre? Esta tarde si quiero los invito a almorzar a la casa. Ya saben cuál es el plato. Ahorita ninguno va a la casa a almorzar. El plato en la casa debe ser Biblia. Biblia. ¿Qué es la Biblia? Biblia es el conjunto de libros, básicamente. La Biblia es un conjunto de libros. La que nosotros utilizamos como protestantes es un compendio de 66 libros unidos. Esos 66 libros tienen temas muy específicos, temas sobre ley, temas de historia, temas sobre poesía, sobre bibliografías de muchos autores
epístolas y temas inspiradores o de inspiración. Todos estos libros están en un solo volumen que se llama Biblia. Un solo tomo llamado Biblia. Muchos libros en un solo tomo, con 40 autores diferentes. Fueron 40 hombres inspirados por Dios, diferentes, completamente diferentes. Hombres que tenían diferentes posiciones sociales, tenían también diferentes profesiones como reyes, como pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y hasta doctores o médicos. Todos ellos con diferentes posiciones sociales, pensamientos diferentes, pero con un solo hilo conductor. Todos los análisis, porque la Biblia ha sido sometida a análisis científicos de coherencia, todos concuerdan en que tienen una misma línea de inspiración. O sea, el autor es uno solo, escritores muchos. Es decir, que el Señor cogió escribas, se llaman, muchos escribas, y cogió, vengan, y empezó a dictarles al interior de sus vidas, a su espíritu, y ellos empezaron a escribir. Y todo esto nos da como resultado este gran libro que tiene un poder especial. Autor, Dios. Inspirado por Dios. ¿Con el propósito de qué? De traerle vida a todo aquel que la lee. Mira lo que estoy diciendo. La palabra de Dios da vida a todo aquel que la lee. Si yo no leo, pierdo la posibilidad del conocimiento, pierdo la posibilidad de la vida, de ver más allá de lo que los demás pueden ver. Esa es la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, tiene una utilidad. La palabra de Dios tiene una utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Dice, es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Segundo, para hacernos ver lo que está mal y para corregirnos si nos hemos engañado o equivocado. 3 cosas que nos puede dar la Biblia. Enseñarnos la verdad, ver lo que hemos hecho mal y corregir. Si quieres verdaderamente hablar con un pastor, te voy a dar una sola respuesta. Vaya y lea la Biblia. Ahí están las respuestas. Ahí vas a recibir lo que necesitas. Es decir, a cada quien le da su merecido el Señor a través de ¿qué? De la Biblia. Cuando leemos verdaderamente, cuando nos sentamos, dedicamos el tiempo a escudriñar, a meditar en ella, es una responsabilidad grande para nosotros porque estamos escuchando la voz de Dios. Alguien dijo que cuando oramos Dios nos escucha, pero cuando leemos, escuchamos a Dios. Todos estamos esperando escuchar a Dios a través de grandes manifestaciones angelicales y se nos olvida que cuando yo leo un pasaje bíblico estoy escuchando ¿a quién? A Dios. Queremos escuchar muchas cosas y todos queremos saber el futuro, no sé por qué. Todos queremos saber qué va a pasar mañana, ¿cierto? ¿Cómo me va a ir en la vida? Y no vamos a donde verdaderamente nos puede decir qué puede irnos bien o mal en la vida. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo está estructurada la Biblia? Ya todos ustedes dirán, uy, yo ya hice curso de líder, ya me sé que, ¿cuántos libros tiene ¿Dónde hay un líder acá para preguntarle todos los libros de la Biblia? Estoy viendo algo. ¿Se acuerdan de una propaganda del que no sabía inglés? Y te va volviendo pequeñito, te va volviendo, me van a preguntar a mí todos los libros de la Biblia. Pues la Biblia
Está, ya no veo casi nadie. La Biblia está estructurada en dos partes, Antiguo, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene 39 libros, tiene 5 sesiones, las 5 sesiones están enmarcadas en 5 libros, que es el Pentateuco. Tiene 12 libros históricos, tiene 5 libros proféticos y 17 libros sapiensales, perdón, proféticos. 5 poéticos y 7 proféticos. Hay una estructura, y esa estructura en el Antiguo Testamento habla del pueblo de Dios, la revelación de Dios para su pueblo y las normas para su pueblo y cómo él debe vivir con su pueblo. Y se lo dio al pueblo de Israel desde el comienzo. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué, a ese pueblo que era el pueblo de Israel saliendo de Egipto, que va a llevar a la tierra prometida a todo el pueblo, y le dice lo siguiente, en Josué 1:8 dice: estudia cuidadosamente el libro de la instrucción. Lo primero que hace Dios al decirle a su pueblo es que empiecen a estudiar el libro de la instrucción. ¿Cuál es el libro de la instrucción? Era el Antiguo Testamento, pero estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Ahí ya se estaba inscribiendo la dirección de Dios para el pueblo. Dice, estudien esto permanentemente, medita en él de vez en cuando. De día y de noche. Asegúrate de obedecer todo lo que allí está. Dos cosas. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Constantemente, ¿qué? Diga, voy a leer constantemente la Biblia. No me voy a enloquecer. Bueno, sí, porque empezamos a cambiar nuestra mente. ¿Qué es lo que sucede cuando uno lee? Pues cambia el pensamiento. Les vengo diciendo desde el comienzo. El conocimiento me da una manera de pensar diferente. Cuando tenemos conocimiento, no somos iguales a los demás. Por eso uno dice, uy, esa persona sabe harto, ¿cierto? Y uno dice, uy, este tiene conocimiento de un tema en específico, y uno se admira eso. Pero ¿qué ha hecho esa persona para adquirir ese conocimiento? Estudiar. ¿Y qué dice el Señor que debemos hacer? Estudia el libro de la ley. Pregunta, ¿y por qué no lo estudiamos? Un negocio, a ver, hagamos un negocio. Bajémosle a un poquito, un capítulo de una serie de Netflix una vez al día. Esa 40 minutos creo que vale. Yo y ahora no veo televisión porque me daño. Ya no hay televisión. Pero esos 40 minutos, ¿por qué no los debo a leer? Medite. Dice, medita en la instrucción de este ley. Pero es que aquí nos le manda al pueblo algo adicional. De día y de noche. Con mi esposa hacemos algo por las noches. Leemos, pero ahora como tenemos la posibilidad de lo digital, leemos y adicionalmente escuchamos. Y entonces nos quedamos con la aplicación de lectura de la palabra, dormidos. De día y de noche. Porque hay que leer de día y de noche. Pero no solamente meditar, leer de día y de noche, sino que ¿de qué me sirve tener el conocimiento si no lo pongo en práctica? ¿De qué sirve no ser profesional en algo si no voy a practicar lo que voy estudiando? ¿De qué sirve que yo haya hecho una maestría o un doctorado o me haya graduado de médico si ahora estoy ejerciendo como ingeniero? Debe haber trabajado o haber estudiado ¿para qué? Para ingeniero. ¿De qué me sirve si todo lo que yo recibo no lo pongo en práctica? Para eso es la Biblia. La Biblia no es solo para leerla, saber cosas, historias, inspiraciones, sino para ponerlas en práctica en nuestra vida. Entonces, hay un resultado en leer la Biblia. ¿Cuál es el resultado? Es que este versículo es clave para la vida cristiana.
¿Qué es la riqueza que hay acá? Prosperar. Usted puede trabajar todo lo que quiera y hay que trabajar, porque el que no trabaja, no come, dice la Biblia, ¿no? Y el negligente solamente se la pasa pensando en que va a venir las cosas y no trabaja. Eso es una ley natural. Pero hay algo adicional cuando dice la Biblia, si tú meditas en la palabra, si obedeces lo que dice la palabra, dice que prosperarás. Y la prosperidad no solamente es tener cosas materiales, les he insistido. La prosperidad es espiritual, material, emocional, física. Hay un conjunto, tu familia prospera porque los hijos van bien, porque usted está bien, porque aunque tengamos momentos difíciles, Dios está en el asunto. Prosperidad es eso, no es tener más carros o más casas, no. Es tener un bienestar en el entorno. Ese es el resultado de ¿qué? De estudiar, de meditar, de obedecer la palabra de Dios. Y dice, ¿te irá qué? Buena el énfasis. En algunas cosas, en todo. En todo lo que yo haga le va a ir bien. Entonces uno ve que hay gente que uno dice, uy, esa persona le da súper bien en todo. ¿Sí? Nosotros hemos visto el favor de Dios. Y cuando vemos el favor decimos, es que sí, claro, vemos cumplidas las promesas de Dios. Los mandatos de Dios los cumplimos si vemos cumplidas sus promesas. Pero como estamos en la época de falta de tiempo, de hacerlo todo rápido, de no hacer esfuerzos, porque queremos enriquecernos sin hacer esfuerzos, queremos que todo nos vaya bien sin hacer un pequeño esfuerzo, porque es la sociedad y el tiempo de lo fácil, entonces no leemos. Hey, vamos con la otra estructura. Dice, Moisés le da al pueblo y dice, vean, Dios dijo que hagamos lo siguiente. Más adelante, en Deuteronomio 6, del 1 al 5, Deuteronomio 6, del 1 al 5 dice, estos son los mandatos, los decretos, las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. ¿Qué dice Moisés al pueblo? Dice, Dios me dijo que esto que estoy escribiendo acá se lo tengo que enseñar a ustedes. Dice, obedézcanlos. Y Dios le da la orden a Moisés que enseñe estas leyes, ordenanzas, o es decir, el libro de la ley, al pueblo. Y él les dice, en el versículo siguiente dice, tú y tus hijos y tus nietos temerán al Señor durante toda la vida, si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor. Durante toda la vida disfrutarás de una larga vida. Da vida, vean. La Biblia da vida. Obedecer los mandatos, mantenernos en los mandatos, da vida. Luego dice, disfrutarás una larga vida, escucha con atención, pueblo de Israel, asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien, vuelve e insiste, tendrás muchos hijos en la tierra, como fluye la leche y la miel, tal como el Señor de tus antepasados te lo prometió. Dice, escucha Israel, el Señor Dios, solamente el Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que yo te entrego. Repíteselos. ¿A quién? Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a las manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de ciudad. Es decir, vuélvase, ¿cómo dicen los muchachos? Vuélvase ¿qué? Intensos, papás. ¿Qué está diciendo? Es que no. Quiero que me ayuden a ver aquí, disertemos de la palabra. Dice, de día y de noche, ¿a quiénes se los tenemos que dar? O sea, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Quiénes deben enseñar la palabra? ¿A quiénes? Entonces, ¿quiénes son los primeros que deben leer? Es que no me gusta leer, pastor, es que no, yo leo y me coge el sueño. Y entonces la enseñanza de la palabra, es decir, la lectura de la palabra, ¿se la dejamos a quién? Al pastor, que el pastor sí le enseña. Vaya a la iglesia que a él le enseñan.
y los mandamos ¿para dónde? Para la iglesia. Listo. Ellos van creciendo. Gracias por mandarme los muchachos. Chévere, vamos a aprender. Y ustedes, grandecitos, ¿quién les enseña? Estamos todos como en silencio. ¿Qué pasa? Entonces, ¿a dónde? A ver, cómo es la cosa aquí? Es que no estoy entendiendo. O sea, queremos vidas prosperadas, hijos bendecidos, todo eso, y no aplicamos lo que dice ¿qué? El libro de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, del poder. No lo leemos, no lo transmitimos, pero queremos los beneficios. ¿Cómo es eso? No, no sé, tengo como un cortocircuito ahí. O sea, queremos lo bueno, pero sin hacer nada. Ah, o sea, somos la generación de este tiempo. Somos la generación que queremos las cosas sin hacer nada. Quiero bendiciones, pero todo que venga del cielo. Quiero éxito, pero no quiero hacer qué. No quiero disciplinarme, no quiero esforzarme, no quiero nada. Quiero todo fácil. Y aquí Moisés le está diciendo al pueblo, dice, vean, de ahora en adelante, este libro de la ley, que era el Pentateuco, que es la ley, que eran las tablas, se las repetirás. Voy a volver a leer. Dice, repítelos a sus hijos una y otra vez. Es que mamá, papá, este es más intenso. No hace, aquí no se habla sino de Biblia. ¿En alguna casa pasa eso? ¿O solo en la casa de los pastores? Entonces, ¿qué han ido a la casa? ¿Qué hablamos en la casa? Bueno, yo quiero ponernos de ejemplo precisamente para eso. ¿De qué se habla en nuestra casa? No, hablamos de ustedes, no se olviden, nosotros hablamos de ustedes. Hablamos de ustedes, pero hablamos del Señor primero que todo. Porque esa es la bendición del Señor de tener la palabra de Dios en medio de nosotros. Y repetírsela a nuestros hijos. Siempre se lo hemos dicho a nuestros hijos. Mira, el Señor dice esto en su palabra. Prosperarás si haces tal cosa. Les hemos enseñado los secretos de la prosperidad. ¿Alguien sabe cuál es el secreto de la prosperidad? Ese es uno de los secretos. ¿Y ustedes creen que a nuestros hijos les hemos enseñado que ellas deben diezmar? Claro que sí, pero no sé, me metí en un terreno. Queremos bendición y todo este tipo de cosas, pero no transmitimos las enseñanzas que dan la bendición a nuestros hijos porque nosotros no lo hacemos. Les decimos, hijos, diezme. ¿Y usted qué, papá o mamá? ¿Cómo se llama eso en términos generales? ¿Coherencia o incoherencia? Somos incoherentes. Porque queremos que otros hagan, pero yo. ¿Quiénes eran los que hacían eso en la época de Jesús? Perdón, por aquí escuché la palabra. Los fariseos, los religiosos, aquellos que decían que eran que dominaban la ley. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados. Entonces nosotros somos los primeros que debemos entrar a verdaderamente escudriñar las enseñanzas de la palabra para transmitirlas como dice la palabra que debemos transmitirla. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que esa palabra debe ser viva para nosotros. La Biblia no es solo conocimiento, es vida. Entonces, por ejemplo, tenemos, si el Señor dice, descansa, deja en mí, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Entonces, ¿por qué andamos con tanta carga, con tantas, ay, que Dios mío, que no sé qué hacer? ¿Qué voy a hacer ahora en adelante? Pero si usted conoce la Biblia, leyó la Biblia, la tiene en la cabeza, ¿y por qué no la practica? ¿Qué está pasando en tu vida? Le está pasando lo mismo que le pasa a muchos judíos en la actualidad. Tienen la cabeza llena de conocimiento, meditan en él, pero a la hora de la verdad no viven en él. Y la Biblia es para vivirla en ella, para hacer vida en nosotros sus enseñanzas. Las enseñanzas de la Biblia deben ser eficaces en nosotros.
Se debe ver el resultado. Ay, que la Biblia dice que perdone a sus enemigos. Entonces, ¿qué hago peleando con la vecina, con el vecino? Si dice así en la Biblia, ¿por qué no lo hago? Ah, es que ese pedacito todavía no lo he leído. Bueno, tiene excusa. Si no lo ha leído, pues listo, está bien. Entiendo que cuando usted no ha leído, pues no conoce qué es lo que debe hacer. Pero cuando usted ha leído, por eso dice Pablo, dice, ahora eres inexcusable. Inexcusable aquel que ha leído la palabra y que sabe que hay que hacer cosas y no las hace, le dice que le es contado como ¿qué? Pecado. Ah, entonces ahora sí volvemos al comienzo, cuando estamos haciendo la Santa Cena, entonces sí somos pecadores. Hemos pecado por omisión, porque hemos dejado de lado lo que deberíamos hacer. La Biblia tiene unos cánones. Cánones es la reunión de libros que tienen valor espiritual, sagrados, inspirados por Dios. Hay un canon judaico, hay un canon cristiano. Es la reunión de esos libros, por eso tenemos una cantidad de libros especiales en nosotros. El canon de los hijos de Dios protestantes es diferente del canon, o sea, los libros que están en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene otros libros adicionales, pero tiene los mismos 66 que tenemos nosotros. Es decir, hay una unidad en muchos de los libros. No podemos decir que ellos tienen otra Biblia, nosotros tenemos otra Biblia, no. Ellos tienen unos libros adicionales, nosotros tenemos el libro de los 66 libros. Así es que eso se llama canon de la Biblia. Para eso nos sirve la Biblia. Ahora vuelvo al principio. ¿Qué estoy haciendo con la Biblia? Si yo le pregunto, ¿dónde tienes la Biblia? Y dice, en el celular, ¿la lees? No. ¿Y la física dónde la tiene? Ah, la tengo allá en la sala, viendo adornadita, y con un vaso de agua ahí al lado. No para que vaya leyendo, no para que lea, así como que donde ve el pastor acá tiene mucha... Para los que leen, sé que eso no lo hacen para eso, sino porque es que no sé qué demonio pasa y toma agua y la lee, porque el diablo conoce la Biblia. ¿Sí saben que el diablo conoce la Biblia? Se la conoce más que todos y todos acá reunidos. Lo que pasa es que no tiene lo que sí tenemos nosotros. Mire, el diablo tiene este conocimiento. ¿Sabe por dónde debe ser la prosperidad? Digamos que llámese ofrenda, diezmo, dar, bendición. Él la sabe. ¿Ustedes creen que el diablo diezma? Él sabe qué es eso, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque eso es una revelación. ¿Sí? Entonces, la diferencia en que el diablo se sepa la Biblia es que él la recita de memoria, pero no tiene la revelación, es decir, no genera vida en sí misma, porque no tiene la revelación. Y nosotros sí. O nos está pasando, qué pena, no quiero traerlo más, nos puede estar pasando lo que le pasa a ese personaje. Conocemos como de conocimiento la palabra, pero no tenemos ¿qué? Revelación. No tenemos la revelación. ¿Qué se necesita para tener la revelación? Pues primero, dedicarnos, meditar en ella, constantemente meditar en ella, pedirle al Espíritu Santo que venga y nos muestre qué es lo que necesitamos. Porque nos volvemos secos. No hay vida en nosotros porque nos hemos alejado de la palabra. Vuelvo a la primera frase. El pecado nos aleja de la palabra o la palabra nos aleja del pecado. ¿Qué será lo que está pasando? Es la pregunta. No es que tengamos malos hábitos de lectura, porque los podemos adquirir. Si saben que los hábitos son adquiridos. Si me empiezo a leer permanentemente, voy a dedicarme a leer, a leer, a leer, a leer. Debemos dedicarnos a la lectura y particularmente de la palabra. Si no leemos Harry Potter, ¿por qué no vamos a leer la Biblia? Pues porque nos está faltando algo. Verdaderamente que nuestra mente se abra en que ahí hay una riqueza especial para nosotros. Ahí está el poder. Ahí está la bendición de Dios.
En la palabra de Dios existe la vida para nosotros. Suple nuestras necesidades espirituales, suple nuestras necesidades naturales. Porque cuando Dios te dice, camina por este camino, no te tuerzas ni a derecha ni a izquierda, y usted está a punto de tomar una decisión que puede marcar su vida, le dice, no tome ese camino, sino mantente derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu de Dios te marque. Dios te está hablando. Así es sencillo. Nos falta más meternos con la palabra. La palabra transforma nuestra vida, cambia el modelo de pensamiento, cambia todo nuestro ser. Tenemos que volver a esa experiencia de leer la palabra. ¿Sí saben que este es el mes de la Biblia? ¿Sabían? Este mes se celebra el mes de la Biblia. Es la celebración mundial de la palabra de Dios. El libro más vendido, más leído, pero menos leído por los cristianos. Un verdadero cristiano lee la Biblia. No solamente nos limitamos a lo que el pastor está diciendo acá, sino verdaderamente a lo que Dios me quiere decir. Eso es lo que necesitamos, que Dios nos hable de una manera especial y que tome en nuestro corazón verdaderamente esas palabras y simiente en nosotros su bendición. Hay que volver a leer. Créese rutinas de lectura. Nosotros tenemos una rutina sencilla, es que no necesitamos hacer muchas cosas. Después del desayuno, nos sentamos y meditamos en la Biblia. Sencillo. Otros puede ser antes de acostarse. Otro puede ser allá en el momento del trabajo. Pero lo ideal es que podamos hacer lo que dice la Biblia. Meditarás en este libro y lo transmitirás ¿a quién? A nuestros hijos. No sé por qué razón ahora los padres les da miedo decirle a sus hijos, venga, nos sentamos a leer la Biblia. No entiendo por qué. No, te sientas acá y leemos. ¿No le gustó? Vamos a ver cómo vamos a solucionar esto. Porque la Biblia dice eso. ¿Difícil? No es difícil. Es creer, es tener fe. Es hacer lo que dice la palabra. Porque en ella encontraréis vida, dijo Jesús. A través de la palabra tenemos victoria sobre el pecado. Nos hace prosperar, nos bendice, nos santifica. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. ¿Tienes luchas personales? Va y lea la palabra. Esas luchas van a ser disipadas por la palabra de Dios. Será transformada nuestra vida. Esa es la Biblia. Ese es el poder que está en la Biblia. Tan poderosa es que hablamos hoy día de la palabra de Dios. Y han pasado miles de años. Miles de años y todavía estamos diciendo palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras del Señor nunca pasarán. Estarán siempre ahí. Cuando estamos en la época de la tecnología, pues listo, la tecnología la utilizamos ¿para qué? Para la palabra. La esencia son lo que está escrito. Lo que está escrito, escrito está. Eso no es inmodificable. Los textos han sido traducidos del griego, del hebreo, originales y han pasado. Y tenemos esa facilidad de poderlas tener el día de hoy. No tenemos que dedicarnos a buscar en el griego lo que decía Pablo o los apóstoles. Ya las tenemos. ¿Por qué no las utilizamos? Porque no nos damos cuenta que Jesús decía, buscadme, en mí hallaréis descanso. Y saber que eso es una realidad y que eso lo debo poner en práctica. Para eso es la Biblia. La Biblia no es de decoración. No es de decoración. Es para leerla. Es para transformarnos. Es para traer bendición a nuestras vidas. Vamos a poner de pie y vamos a orar.
Hay un versículo que dice, rediman el tiempo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado en la Biblia? Redimir el tiempo, porque los días, ¿qué? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sentido tiene ese versículo? Redimir el tiempo. Porque los días son malos. A ver, ¿qué sentido tiene ese versículo? La Biblia nos está diciendo eso. Que debemos tener tiempo para todo, que debemos ser para leer la Biblia, para venir a la congregación temprano, para aprovechar. ¿O no? ¿O es una última revelación que me ha llegado? ¿O no? ¿Sí? Es eso, tenemos que llegar a esa dimensión de obedecer la palabra de Dios. No obedecerle al pastor. No hay que obedecer. Obedezcan la Biblia porque ahí, de la misma manera que obedezco a la Biblia, puedo obedecer a las autoridades. Eso es sencillo. Ese es el poder de la Biblia, de la Escritura, que viene directamente de Dios. Vamos a orar y vas a pedirle, Señor, dame espíritu, de que venga en mí un espíritu para leer. Que estas palabras que están escritas no solamente sea el conocimiento en la mente, sino que salten a mi espíritu. Que yo pueda entender lo que escribe ahí estos autores, que viene inspirado por ti, para que transformen mi vida. Eso es lo que tienes que pedirle. Dios mío, dame esa posibilidad. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre que es sobre todos los nombres, Señor, hoy colocamos nuestras vidas delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera especial en nuestros corazones, Señor. Que podamos tener, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, tu palabra inspirada, Señor. Y que podamos hacerla, Señor, entender, Señor, quitar los velos, traer libertad sobre nuestra mente, nuestro espíritu y tener, Señor, esa posibilidad, Señor, de andar conforme dice tu palabra, Señor. Danos ese espíritu, Señor. Despierta nuestro espíritu a la lectura de tu palabra, al conocimiento de tu verdad, Señor, porque tu verdad está inspirada para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Hoy, Señor, colocamos nuestras vidas, Señor, en el altar tuyo, Señor, y clamamos que tú, Señor, nos des esa capacidad de transmitir, Señor, a aquellos que están cerca la palabra tuya, Señor. Que podamos llevar ese mensaje, Señor, porque tú nos has hablado a nosotros y nosotros podremos hablar a otros, Señor. Podremos bendecir a otros de una manera especial, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Gracias por lo que tú, Señor, nos has dado, Señor. Porque tú, Señor, traes bendición sobre nuestras vidas, Padre. Hoy abre los cielos, que los ángeles del cielo estén sobre nosotros a diestra y siniestra, Señor, apoyándonos, dándonos el ánimo, que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, Señor, influyendo, llevándonos, trayendo, Señor, una comezón para leer, para escudriñar tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podremos alcanzar victorias y veremos tu gracia y tu poder en medio de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive por los cielos. Ahora, los que han leído la palabra ya saben que cuando dice la Biblia, ¿sí saben que dice la Biblia que no me presentaré delante del Señor con las manos vacías? ¿Sí saben eso? ¿Sí lo han leído en algún lado? Por allá metido en algún libro está, ¿cierto? O, como dijo Jesús, bendigan, da y se os dará, llama y se os abrirá. O como dijo Pablo, que cada uno dé conforme a su corazón. O como lo dijo el profeta Malaquías, traer los diezmos y las ofrendas a la folía y haya abundancia en medio. Nada de lo que yo les estoy diciendo acá ha sido inspiración mía, ¿sí? Todo es inspiración ¿en qué? La palabra. Y la palabra es la que nos lleva a alcanzar esas bendiciones. Entonces, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a traer una bendición a la casa del Señor, porque dice la Biblia que así es. No es porque yo estoy diciendo, ¿sí? Por eso es importante que leamos. Entonces, cuando usted lee eso y dice, sí, el pastor tiene razón, la Biblia dice. Pero si usted no ha leído, usted sí me va a cuestionar. Así de sencillo.
Va a decir, no, pues es que allá le quieren sacar la plata a la gente, no hay que... ¿O no? Así es. Porque no conocen lo que está escrito acá. Pero cuando ya tengo ese conocimiento, esa revelación, pues es más fácil. Y veo la bendición sobre mí. Ahora toma tu ofrenda, toma tu diezmo, ahí van a pasar los servidores. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, lleva tus ofrendas al lugar en que Dios escogió para llevarlos. ¿Sí? Y dice, y preséntalos allí, dice la Biblia. Preséntalos. ¿Qué es presentarlos? Estoy acá, los presento. Y dice, haya abundancia en mi casa y abriré las ventanas de los cielos y los prosperaré hasta que sobre, y no solamente sobre, sino que abunde. ¿Cómo? Pues yo tampoco sé, les voy a decir, porque eso no dice. Dice que eso va a ser. ¿Y qué dice que nosotros debemos hacer? Creer. Es creer. Si tú crees, recibes. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? ¿Crees que puedes caminar? Usted hace 8 días estuvo acá, Pamela. ¿Sí? Ella se fue ayer. No le saqué un video. Ayer se fue caminando de aquí a Colombia. ¿Sí sabían? No le saqué el video. Ella se fue caminando de Colombia. 8 días estuvimos compartiendo, hablando. Y ella decía, ¿tienes fe, cierto? Y sí. Entonces, bueno, entonces vamos a probar la fe en esta semana que vamos a estar acá nosotros. Y dice, te voy a llevar al límite. Ay, pastor, pero tú tienes fe. Suelta esas muletas. Ayer en el aeropuerto iba caminando, sin muletas. Esta mañana me llamó el pastor, me decía, oye, pastor, gracias por lo que ustedes hicieron, porque sé que fue una bendición para nosotros. Pero la fe en cosas como esas, en ver milagros, también es transmitida en nuestras áreas financieras, emocionales, en todo lo que hacemos. Entonces la fe hoy para las finanzas es, oiga, siembro y bendigo. Bendecimos, porque Dios abrirá las ventanas de los cielos, porque tengo fe, creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los paralíticos se levantarán, ¿sí o no? ¿Que tienen fe? Sí, levántese. Amén. ¿Por qué no puedo tener fe para las finanzas? ¿Por qué no puedo tener fe para la restauración de mi casa, para todo lo que hay alrededor de nuestras vidas? ¿Por qué no lo puedo tener? Si la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué debo hacer? Leer para creer. De lo contrario, se nos va a convertir en letra muerta. Levanta tu ofrenda y oramos. Levántala. Señor, hoy colocamos delante de tu presencia, Señor, estos diezmos, estas ofrendas, que cada uno de los que está en este lugar lo hace con alegría de corazón, Señor. No por necesidad, Señor, sino porque en su corazón está esa bendición de poder bendecir, Señor, esta casa. Hoy, Señor, abre las ventanas de los cielos, prospera a cada uno en el entrar, en el salir, y que siempre haya abundancia y sobreabundancia en medio de la congregación, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, que es sobre todos los nombres, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes ofrendar. Amén. Semana, empezó diciembre. Con su alegría y además, ¿qué? Ay, sí, ya no más. Ay. No, si nos podemos divertir. ¿Quién le dijo que no nos podemos divertir? Claro que nos podemos divertir con la familia, me pueden invitar a la cena de Navidad, no hay problema. Hay que compartir. Son tiempos de compartir. Si tenemos este espacio, aunque podemos estar compartiendo todo el año, estos son tiempos de compartir. ¿Sí? De
poner nuestra familia en manos del Señor, de disfrutar lo que tiene Dios para nosotros con todas las bendiciones. Entonces, aprovechemos. No nos desenfrenemos. Dice la Biblia que a libertad nos llamó el Señor, pero no para ocasión de pecado. ¿Sí? No hay restricciones, es saber vivir una vida cristiana. Esa es la vida. Entonces disfrutemos, alegrémonos, gocémonos en unidad, en paz este mes. Amén. Ponte de pie, vamos a orar para despedirnos. ¿Qué horas son? 11:30. Pasé 5 minutos, qué pena.